Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. En República Dominicana, era una utopía, una diaria información médica televisiva, esa casi inverosímil educación médica continuada. Cada tarde es una realidad con Pregunta Médica, singular plataforma de más de 40 médicos de todas las especialidades que dan una respuesta interactiva a tus inquietudes de salud. Pregunta Médica, un revolucionario acontecimiento de las ciencias médicas por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, UHF, líderes de la opinión médica. Buenas tardes, ya estamos en síntesis en Preguntas Médicas, por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. La tarde de gastroenterología, por el canal 24 y 69. Y tenemos al doctor Dante Beato. ¿Cómo está, doctor? Sí, buenas tardes. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Doctor, durante todo este mes se está conmemorando el Día Internacional del Cáncer del Colon. Entonces no podíamos dejar pasar por alto esta enfermedad que incide tanto en los dominicanos. Nosotros tenemos una alta tasa de cáncer, incidencia de cáncer de colon, y que vienen como sorpresa. Así que el doctor Dante Beato con nosotros. Vamos a comenzar, doctor, por lo que se llama las estadísticas. Cómo va el cáncer del colon, para entonces entrar a la sintomatología y darle alguna asesoría a ustedes realmente, cómo usted sospechar, porque según me dice el doctor Dante Beato, la problemática es que siempre van tarde. Doctor. Sí, no, realmente el cáncer de colon es uno de los cánceres más comunes entre las causas de muerte. Entre las 4 primeras causas de muerte del cáncer del colon, incluyendo con los familiares de él serían a nivel de pulmón, la parte ginecológica y mama de las mujeres, y por supuesto el colon, que es la que nos toca. El cáncer de colon es una patología muy frecuente. O sea, el principal problema es el diagnóstico tardío. Recientemente se insistió en eso. La sociedad la sociedad de gastro mandando unos afiches y concientizando a la persona, la gente, que los síntomas de alerta para buscar un cáncer de colon y no esperar que sea ya cuando el cáncer esté muy avanzado. Definitivamente que la herencia juega un papel importante. Es importante, aunque el paciente que tiene una historia familiar de cáncer de colon tiene más riesgo que la población general. Sí. Aunque últimamente se han encontrado unos cánceres en la parte final del intestino que son como mutantes, que no tienen los antecedentes familiares de cáncer, y están apareciendo también ese tipo de cáncer en esa región. Pero el cáncer del colon hay que tenerlo pendiente, tanto en el hombre como la mujer, porque es una causa muy común de muerte, y lo lamentable es que seguimos haciendo diagnósticos tardíos. Tardío significa que cuando usted vaya, el paciente ya está avanzadísimo. Tiene metástasis a hígado, tiene ganglios tomados, o el tumor ya se ha esparcido en otras áreas del abdomen. Donde quiera que encontremos ya metástasis, todo eso va a hacer que sea un paciente más difícil de manejar. Sí, doctor, la pregunta que le voy a hacer es penosa. ¿Cuándo ustedes deciden, juntamente con el cirujano y usted como clínico, decir no se le puede hacer nada a ese paciente, y otros que sí le hacen la operación? ¿Cuál es la situación? Bueno, es importante
la cantidad de metástasis que pueda tener el paciente. Sí, por eso que es importante estudiar bien el paciente cuando se va a llevar a una cirugía, tener un consenso con el oncólogo clínico, porque para ver lo que se va a hacer. A ver qué se va a hacer, porque muchas veces cuando el tumor es muy grande, a veces ellos prefieren usar radioterapia y después quimio para tratar de aminorarlo. Y en el medio la cirugía para tratar de que el tumor se reduzca de tamaño y pueda tener mejor pronóstico cuando se haga la cirugía. El riesgo siempre de la cirugía es que dicen que para que el tumor no se vaya a regar durante el mismo procedimiento quirúrgico a otros órganos, mediante la expansión directa de la sangre que sale del tumor. Así que lo importante en estos casos es el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano puede ser tan temprano que ni siquiera todavía es un cáncer, puede ser un pólipo. Hay pólipos con diferentes rangos, adenomatoso, el pólipo que ya tiene cambios de metaplasia, adenoma velloso, son tumores que ya han ido avanzando sin haber llegado todavía a cáncer. Pero el problema, doctor, es que no dan sintomatología. No dan sintomatología. Los síntomas son muy variados del cáncer del colon. Una de las principales alertas es la presencia de sangre en las heces. Pero esa sangre puede ser, y ahí es que es más complicado, que no siempre es macroscópica. La sangre puede ser microscópica, lo que le llaman sangre oculta en las heces. En las heces fecales. Eso significa que usted no ve que está evacuando, pero cuando se hace un coprológico, el laboratorio le dice que hay sangre oculta positiva. Entonces esos son pacientes que deben vigilarse, y si ese es un hallazgo que hay que tratar entonces de hacer un estudio de colon, una colonoscopia, para tratar de detectar de dónde viene la sangre oculta. Las heces fecales con sangre porque encuentran una obstrucción. Bueno, recuérdese que el tumor, a medida que va avanzando, se torna friable. Y entonces cuando la materia fecal van pasando por donde está el va tumor, rompiendo. Rompen y pueden provocar sangrado. Dios mío. Pero lo más peligroso es que la gente te dice, no doctor, pero yo nunca he sangrado. Entonces tú lo encuentras que tiene anemia, que tiene sangre oculta, que tiene más de 40 años. Es un paciente que hay que estudiarlo. Tú no te puedes quedar con que no, el paciente lo que tiene es un hemorroides. Sí. Ese es un grave error y ahí se pierden unos meses importantes en la evaluación de ese paciente. O sea, si ya es un paciente que tiene todos esos hallazgos, usted debe hacerle una investigación. Y el procedimiento idóneo es una colonoscopía. ¿Por qué la colonoscopía? Siempre se habla de que hay muchos riesgos. Es el estudio. La colonoscopía es un aparato que se pasa por la región anal y tiene una cámara en la parte final que se proyecta como si fuera una película. Sí. Entonces uno va viendo todo el trayecto del colon. Y entonces va evaluando las diferentes áreas. ¿Y qué buscamos? La presencia de pólipos, la presencia de inflamación en la mucosa, porque no siempre que hay sangre es un tumor. Sí. A veces se ve muy frecuente con las infecciones, las infestaciones por parásitos. Sí. Que el paciente tiene ameba muy severa y puede conjuntamente con las diarreas evacuar sanguinolento. Eso no significa que tiene el cáncer. Ahora, la persistencia de esa sangre oculta o el sangrado debe a ti ponerte en alerta e investigar más a ese paciente para tratar de hacerle un diagnóstico lo más temprano posible. Bueno, conversando con el doctor Dante Beato, gastroenterólogo del Centro Médico Real. A propósito del Día Internacional del Cáncer, conversando con el doctor y precisamente la sintomatología, doctor, que quisiéramos hablar, insistir sobre la sintomatología, porque hay pacientes que nos refieren que duran 4 y 5 días sin evacuar. Bueno, ese es el otro síntoma común en estos pacientes, cambio en el hábito de evacuación. O sea, que puede ser estreñimiento, pero a veces cuando el tumor está localizado en la parte derecha, allá cerca de donde comienza el colon, en el ciego,
puede haber en algunos de estos pacientes diarreas, no siempre estreñimiento. Sí, sí. En cambio, cuando el tumor está en la parte... Colon derecho, diarrea. Puede haber diarrea. Colon izquierdo, colon estreñimiento. Estreñimiento, porque ya la luz del intestino es más delgada, la consistencia de las heces son más compactas, y eso puede llevar a que se presente el estreñimiento. Entonces, doctor, un paciente que venga acusando con estreñimiento, definitivamente que necesita una colonoscopía. Bueno, resulta que la colonoscopia se considera en los productos rutinarios después de 50 años. O sea, una de las... Independientemente algunos la bajan hasta los 40, pero hasta los 50 no hay ninguna duda de vinculante con la edad, independientemente de si usted tiene antecedentes. Indiscutible de síntomas o no, es uno de los estudios prácticamente en evaluación, cuando uno se hace evaluación a esa edad, sí, porque los riesgos siguen siendo altos. Lamentablemente es un procedimiento que es costoso, no todo el mundo puede hacerlo, pero por eso se ha insistido en otras técnicas para tratar de encontrar el diagnóstico. Doctor, decía usted al principio que, y eso es innovador, que la colonoscopía no tan solo sirve de diagnóstico, sino que en un momento determinado puede servir de tratamiento. Oh, claro, porque decíamos que el cáncer es desde muy temprano, lo que se llama, ustedes lo ven mucho en ginecología, carcinoma in situ a nivel del cuello uterino. Sí. Nosotros encontramos pólipos, recuérdese que el pólipo es como una cerecita, sí, igual, una cerecita pegada a la mucosa del colon. Entonces, si en la punta de esa cereza hay un carcinoma y ese carcinoma no invade la parte donde la cerecita se pega con la mucosa, ustedes lo pueden cortar ahí. Si lo cortamos a ese nivel, que es lo que hacemos normalmente. Qué bien. Cuando uno ve un pólipo, uno usa técnicas, por eso ya la colonoscopia deja de ser diagnóstica para ser terapéutica. ¿Cuántos ha encontrado, doctor, usted ahí? No, que usted recuerde. Bueno, ¿2 o 3? No es tan frecuente hacer el diagnóstico de carcinoma. No, me refiero a los pólipos. ¿Usted es capaz de extirpar 2 o 3 en una intervención y dejarlo limpio al paciente? Sí, uno debe... Son precancerosos, ¿verdad? Antes se hacía que el paciente se encontraba el pólipo, quizás porque uno no tenía los equipos adecuados para hacer la polipectomía, y después lo volvió a citar el paciente para otra sección para quitarle el pólipo. Pero actualmente uno prefiere llevar al paciente preparado para cuando se va a hacer la colonoscopia, que esté preparado para poder hacerle la polipectomía. Esa es una de las grandes ventajas de la colonoscopia, que no solamente lo ve, sino que lo saca. Y al sacar el pólipo, estamos evitando que avance a carcinoma. Doctor, ¿podría hacerse un estudio previo antes de proceder a la colonoscopia que le dijera que hay pólipos para que usted vayan preparado con? Bueno, lo que pasa es que no se hay una técnica con la resonancia y la tomografía que se identifican, que hacen una colonoscopia virtual, como le llaman. Sí. Que es, se va viendo... Ahí van más cómodos ustedes. Bueno, el problema es que el paciente no tiene la agudeza que tiene una colonoscopia. No, porque ya ustedes van directamente. Que aquí lesiones muy pequeñitas. Sí. Y esa ha sido la situación que se ha insistido en los síntomas a tiempo, o sea, no evitar que la lesión vaya muy avanzada, porque entonces ya la cura no va a ser adecuada. Sí. Pero especialmente a nivel de los japoneses, ellos insisten mucho en el tumor cuando está cuando está comenzando, sí, porque han visto, y ahora con los aparatos más modernos que hay de endoscopía, uno puede hacer cambio en la coloración y poder detectar mejor cualquier lesión aún plana en la mucosa, que con otra técnica se nos pasaría. Esa coloración tiñe las áreas vulnerables. Hay dos formas. Tiñendo con un material de color, o en el caso del aparato moderno,
es que va haciendo contraste de las luces. Ay, qué bien. Y entonces con esos contrastes se puede ver mejor la lesión directamente. Qué bien, doctor, un preámbulo maravilloso aquí en Pregunta Médica. Nos vamos a los comerciales y en este segundo bloque vamos a seguir con el desarrollo de esta importante enfermedad, el cáncer del colon, a propósito del Día Internacional, el mes internacional de las enfermedades gastrointestinales, sobre todo el cáncer del colon. Así que regresamos y la parte educativa, recuérdense que después de los 2 primeros bloques pasamos entonces directamente con el doctor y la parte interactiva. Así que regresamos en breve. Conversando esta tarde con el doctor Dante Beato, gastroenterólogo del Estado de Médicos del Centro Médico Real, y precisamente estamos hablando de un tema palpitante, un tema que yo diría que entre 5 que hay, uno es proclive de tener esta enfermedad que muchas de las veces entra tardíamente en el diagnóstico. Y yo quisiera, doctor Dante Beato, que siguiéramos insistiendo en la parte diagnóstica de el cáncer del colon. Sí, estuvimos hablando de la sintomatología. Decíamos los alertas que se ven en los pacientes con más de 40 años. Decíamos la forma de diagnosticarla con la colonoscopía, pero que hay forma de ponerse alerta, y es lo que están usando muchos países, tratar de que con la sangre oculta, asegurarnos de que no es un falso positivo y que nos podría llevar a esos grupos de pacientes que tienen sangre oculta a hacerle la colonoscopía. Y eso desde el punto de vista de salud pública sería importante en los países que manejan a nivel de la seguridad social. Pero lo importante es que la colonoscopía sigue siendo un método idóneo, sobre todo que cada vez la colonoscopía, el paciente está mejor preparado porque se usa el anestesiólogo que lo duerme. Por supuesto es importante la experiencia del gastroenterólogo que tenga, porque es un procedimiento que puede tener algún riesgo y la gente tiene que estar consciente de eso. Pero con la forma que actualmente se está manejando, uno evita muchas de esas complicaciones. Recordar que la colonoscopia nos ayuda también a la biopsia, a confirmar el diagnóstico. Eso es uno de los factores más importantes, porque recuérdese que el manejo de estos pacientes se necesita la biopsia. O sea, es un poquito de tejido que toman para el análisis. Exacto, con el mismo aparato, sí, hay un canal por el que uno entra las asas para cortar los pólipos. Por ese canal uno pasa una pinza y esa pinza toma muestra del tumor. Uno saca varias muestras y la manda al patólogo. Entonces el patólogo nos confirma que es un cáncer que tiene el paciente en el colon. Eso es muy importante porque para uno referir el paciente a oncología necesita esa biopsia. Si no tenemos biopsia, el oncológico o el oncólogo no va a proceder. No tiene el sustento de diagnóstico. Exacto. A usted no se le puede dar quimioterapia ni radioterapia porque estamos creyendo que es un tumor. Hay que tener una biopsia que nos confirme que usted tiene el tumor. Y entonces sí se hace el manejo conjunto. Ahí es que va a venir el cirujano. Cuando saque el tumor nos va a decir hasta dónde se extendió. Sí. Previamente a la cirugía uno podría hacer una tomografía. La tomografía abdominal es importante porque nos va a detectar la presencia de ganglios retroperitoneales, lesiones o no metastásicas a hígado, y todos esos son factores que nos van a limitar el manejo simplemente quirúrgico, sino que vamos a tener que interactuar con el oncólogo clínico para el manejo conjunto de estos pacientes. Siempre que se habla del tema, se pone el género. ¿En cuál de los dos sexos es más frecuente esta enfermedad? No, quizá un poquito más en el hombre que la mujer, pero sigue, es muy parecido. Cae casi en el mismo grupo, tanto los hombres como las mujeres. Doctor, yo creo mucho en el estilo de vida. En el estilo de vida. Como estábamos hablando, ¿influye el estilo de vida? Es importante, sí. Recuérdese Comida chatarra.
que uno de los factores que... Mucho picante. Que ayuda, por ejemplo, a... Uno ve las culturas asiáticas que manejan muchos vegetales en su alimentación. Tienen menos cáncer. Tienen menos cáncer del colon que las otras poblaciones. Pero aquí no se come fibra. Aquí el problema es eso. No se come fibra. Mucha harina, arroz permanentemente. Lo que apenas comemos es la habichuela, que la habichuela tiene fibra y un poco de vegetales. Pero hay que tener conciencia de que se tiene que tomar más. Y que hay que comer más ensalada, ¿verdad? Más ensalada, más frutas y reducir las frituras, las comidas que tengan mucha grasa, que todo eso se ha visto que son factores que disparan. ¿Y el alcohol y el tabaco? Bueno, el tabaco siempre se ha dicho que es uno de los factores. Es un factor. Y el abuso de alcohol. El abuso de alcohol. Eso también, el uso, se ha visto que aumenta el riesgo en este grupo de pacientes. Pero hay otra prueba importante que estábamos hablando en el diagnóstico. Hay un marcador tumoral que uno lo puede hacer en la sangre. Sí. Y es una alerta también de que pudiera haber una lesión tumoral. No se refiere al BRCA1, BRCA2. Este se llama CEA. CEA. Antígeno carcino embrionario. Eso es una prueba que está presente en los niños, porque es carcino embrionario, pero por la presencia, recuérdese que el tumor es una lesión que está en crecimiento. Entonces eso provoca que el CEA puede estar elevado en estos pacientes. Esa es una prueba que ante una elevación de CEA es mandatorio hacer una evaluación mejor de su colon para tratar de detectar un cáncer de colon. Esas son principalmente. Por supuesto hay otras áreas que decíamos como son la pérdida de peso, pero ya son síntomas usualmente muy avanzados. Lo que más se queja el paciente son con esos hallazgos que dijimos. Además de los factores de riesgo, es importante que mencionemos, ahorita estuvimos hablando de la familia. La familia, la parte heredofamiliar. Recuérdese que el paciente tiene más riesgo al tener un familiar cercano que haya tenido el cáncer. Entonces esos son pacientes que a veces uno tiene que ser más agresivo en el investigar a qué edad se presentó el cáncer en el otro familiar y tratar de hacer la colonoscopía antes de la edad que se le pudo haber presentado el cáncer. Entonces, con más frecuencia se le hace estudio a ese paciente. Esos pacientes, por supuesto. Recuérdense, ahí hay un factor de riesgo. Entonces, ¿qué uno hace? Es un paciente que uno va a investigarlo con la colonoscopía para tratar de ver si hay pólipos, porque hemos dicho que si logramos extirpar los pólipos, la mayoría de los tumores vienen sobre lesiones polipoideas previamente, sí. Especialmente los adenomas, sí. Porque hay unos que son hiperplásicos y otros que son adenomatosos. Los pólipos adenomatosos son los que se asocian al cáncer de colon. Los hiperplásicos no, porque se asocian más con inflamación. Sí. Entonces eso es importante. Otro factor importante es la presencia de enfermedades crónicas en el intestino. Y típicamente nos referimos a la colitis ulcerativa. Sí. Es una enfermedad. Es un asiento para el cáncer de colon. El paciente que tiene colitis ulcerativa tiene inflamación de buen proyecto, de buen parte del colon, que puede ser recto sigmoide, la parte final, pero puede ser todo el colon. Entonces, que está inflamado. Al estar inflamado, la inflamación va a aumentarle los riesgos a que se presente el cáncer. Y este es un paciente que hay que estarlo evaluando con más frecuencia que lo que se hace a la población general. Doctor, suponiendo que se identificó el problema, hubo la intervención terapéutica médica, ya esa persona rebasó, no tiene posibilidad de una repetición de parte reactiva del problema. Digo, algo importante es el reporte del cirujano, que va a ser importante para cuando uno está discutiendo con el oncólogo. El pronóstico. No, la extensión de la lesión. De la lesión. Recuérdese que tenemos la mucosa, pudiera llegar hasta las musculares, hasta la serosa. Son las diferentes capas del colon. Si esta lesión avanzó
y pasó la serosa, hay mucha posibilidad de que el paciente pudiera tener metástasis en algún otro órgano. Si la lesión está por debajo de la serosa, los riesgos de que el tumor recurra son mucho más bajos. Bueno, sí, con lo que la parte inicial del programa, que usted dijo que si está in situ, el pronóstico es mejor. Ahí todavía no, ahí ni siquiera ha pasado la mucosa. Ahí sí, estamos hablando un pólipo y en la base del pólipo te dice el patólogo no hay cáncer y en la punta sí hay cáncer. Sí. Entonces, si en la base no hay cáncer y usted cortó el pólipo, ya usted está curado y no va a necesitar cirugía. Esas son de las personas que se ufanan de decir que yo tuve cáncer y mira, estoy bien. No, el cáncer del colon se cura en la medida de que uno haga el diagnóstico temprano. Sí, mientras más temprano, como decíamos, que no tenga metástasis a hígado, que no tenga metástasis a ganglios retroperitoneales, que no tenga metástasis a otros órganos más lejanos todavía, entonces uno es un paciente que tiene muy buen pronóstico, paciente que va a responder. Bueno, pues vamos entonces a los comerciales en el programa vespertino de salud de Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, ya yéndose al 8º aniversario este año 2018. Así que vamos a esta parte comercial y vamos a seguir conversando con el experto y con la participación de ustedes y hacer lo que es un conversatorio entre el médico con vasta experiencia de esta problemática y ustedes como telepaciente ahí en sus hogares. Regresamos. Bueno, como siempre, la asesoría de preguntas médicas sobre esta Semana Santa, que usted tiene que proyectarse de que no debe adherirse a la catástrofe que significan los accidentes de tránsito, donde miles de familias han quedado sin familia por un accidente de tránsito. Así que con moderación en esta Semana Santa. Vamos a recibir la primera llamada telefónica de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, dígame, Wendy. ¿Qué tal? Todo muy bien. Un saludo. Todo muy bien. No te me asustes con este problema de cáncer. Bueno, yo tengo un primo que está pasando por ese proceso, incluso lo van a operar. Él cuando le dijeron que lo van a operar para sacarle ese tumor que tiene en el colon, comenzó a llorar. Los gritos se veían de aquí a Santiago por el simple hecho de que tiene que durar un tiempo como con una fundita afuera. Entonces yo quiero preguntarle a su invitado que después que le saquen ese tumor, de ahí le hacen estudios, cómo es el proceso, qué tan peligroso es. ¿Qué edad tiene Wendy? Él tiene 40 años, pero lleva una vida muy acelerada, tomando mucho alcohol, fumando, comiendo mucha fritura, mucha harina, o sea, un mundo de locura. Entonces ahora está pegando el grito al cielo, yo creo que como que va a entrar en depresión porque está llorando mucho donde que le dijeron que hay que operarlo. Así que me diga algo el doctor para yo saber qué le voy a decir a la tía, que es la mamá de él. Bye bye. Muchas gracias, Wendy. Sí, fíjense como habíamos dicho de la edad, un paciente con apenas 40 años ya tiene cáncer del colon, o sea que por eso que se insiste en los estudios preventivos para evitar. Aquí tenemos un paciente ya diagnosticado con un cáncer del colon. El problema cuando se operan estos pacientes es a qué distancia están del ano. El ano es la parte final por donde salen la materia fecal. Si la lesión está a menos de 10 centímetros del ano, el cirujano no va a tener rejuego para cortar la mucosa y volver a conectarla. Entonces, en esos casos se hace una colostomía. Colostomía es una abertura en la pared anterior del abdomen donde se le conecta una funda donde el paciente va a tener su evacuación en esa funda, se va a cambiar periódicamente la funda, no va a poder evacuar por el ano. La razón por la que no evacua por el ano es, en algunos casos,
porque la lesión está muy cerca del ano, entonces no se puede hacer la reconstrucción. Hay otros casos que son pacientes que llegan de emergencia con una obstrucción intestinal y se encuentra que es un cáncer, pero no se puede hacer la reconexión porque el colon está muy dilatado y hay que esperar que se vuelva otra vez a su tamaño normal. Esos son algunos de los factores que el cirujano va a necesitar la colostomía. ¿En qué tiempo se hace la reconexión? No, usualmente en estos casos es importante hacer un control de el área anatomótica antes de volver a hacer la reconexión. Uno estar seguro de que no hubo recurrencia. 1, 2 o 3 meses. Exacto, hacer recurrencia a más tardar en 6 meses. Hay que hacer una colonoscopía control para ver si la lesión retornó o no. Si se retorna, entonces se vuelve y se coge biopsia y se habla con el cirujano. Sí, conversando sobre este interesante tema, doctor. Definitivamente que el cáncer del colon es después de los 40 años. ¿Usted no ha visto en su experiencia personas más jóvenes, menos de 40 años? Recuerda que los pacientes que tienen historia familiar se presentan más jóvenes. Sí. Y entonces yo he visto pacientes hasta con 30 años que han tenido cáncer. Pues la colonoscopia entonces comenzaría más temprano. Bueno, no, pero en ese grupo de pacientes se recomienda hacer colonoscopia. Ellos hablan hasta 20 años antes que lo que le dio al familiar. Por ejemplo, si el familiar le dio a los 40, tú te la podías estar haciendo una colonoscopia a los 20. Si le dio a los 50, podría hacer una colonoscopia ya alrededor de los 30 años. ¿Sí? Conversando con el doctor Dante Beato. Buenas. Buenas tardes. Dígame. Sí, quería preguntarle al doctor, me hice análisis recientemente y el pylori, el Helicobacter pylori me salió en 1.8. ¿Qué tan alto es? ¿Sí? Bueno, el problema con el Helicobacter pylori es que los anticuerpos se mantienen elevados mucho tiempo, entonces no sirven diagnósticos para seguimiento, sirven diagnóstico inicial para el que no se le ha hecho ninguna investigación, pero para seguimiento tú tienes que usar otra cosa, antígeno en ese o el test del aliento, que es una forma de evaluar. Otra llamada. ¿Sigue? Buenas. Buenas. Sí. Díganos. De San Jerónimo. Sí, dígame su pregunta al doctor Dante Beato. Yo me hice una colonoscopía. Sí. Y tengo aquí los resultados. Dígame la conclusión. Conclusión, no hay lesiones, ni hemorroides internas, ni masas. Perfecto. Usted tiene una colonoscopia normal. Tiene una colonoscopia normal. Se habla de que una colonoscopia normal, el control, dependiendo de los países, en Estados Unidos lo ponen tan lejos como hasta 10 años. Aquí uno puede ser un poquito más conservador y quizás alrededor de los 5 años, pero se ha visto que el paciente como usted, que tiene una colonoscopia normal, que no tiene pólipos, no necesita un control. Pero dice, doctor, a nivel del colon se observan algunos divertículos, el número de 5. Sí, los divertículos son lesiones que se forman en colon como consecuencia del estreñimiento, son saquitos que se forman. Los divertículos no se transforman en cáncer. El peligro que tiene un divertículo es que se puede inflamar en algún momento y te puede dar dolor. Tiene que tener cuidado con los picantes y esas cosas. Pero no es un factor que te va a llevar a cáncer, es diferente. ¿Usted se la hizo de forma rutinaria o de forma rutinaria? Sí, entonces el control no amerita, a no ser que tenga un síntoma de alerta, como hablábamos al principio, hacer una revaloración, pero normalmente esos pacientes se duran 5 hasta 10 años si tienen que hacerlo todo. Porque ese se puede ir en Semana Santa. Él puede estar tranquilo por eso. Se puede ir en Semana Santa. Que coma mucha fibra para que los divertículos no le aumenten. Se puede. Doctor, definitivamente hay una incidencia muy alta en el país de esta enfermedad. No, claro. Es que no en este país. Tiene que ver mucho con la alimentación. Es a nivel mundial. Fíjese cómo se está insistiendo mucho en eso. Sí. Hablamos de factores de dieta. Cada vez a la gente le gusta más la comida rápida. Sí. Ellos están últimamente, con tanto asedio que ha tenido la comida rápida, presentando opciones que son buenas tardes. Buenas tardes. Más agradables. Sí, doctor. Sí. A mí hace 10 años
me operaron de un tumor carcinoide en el ilion terminal. Estaba muy bien diferenciado, no me dieron quimio, no me dieron radio. Y yo ni soy hipertensa ni diabética y he llevado un estilo de vida totalmente cambiado. Porque yo no como arroz, no como pan, no como harina, nada de esas cosas. Muchos vegetales, poca carne, nada de lácteo. En realidad, cada qué tiempo es lo prudente que yo me haga colonoscopía, porque yo estoy cansado de hacerme colonoscopía y sale todo nítido. Pero, ¿cuándo te hiciste la última? La última me la hice en final de 17, final de diciembre. ¿Y salió negativa todo? Todo nítido. No, pues no tiene que hacértelo tan frecuente. Ya el tumor carcinoide no es un cáncer como tal, es una lesión que produce unos trastornos a nivel de sustancias químicas en el cuerpo y puede avanzar a un cáncer, pero si ya te lo extirparon y los controles que te han hecho son negativos, sí, puede comenzar a espaciar la colonoscopia. Cada 3 años. No tiene que ser tan rápido. ¿Cada qué tiempo? Estamos hablando de hasta 5 años en el caso tuyo, porque ya tú tienes muchos años negativa, tienes 10 años negativa. No es lo mismo el paciente que se acaba de operar. El que se acaba de operar uno tiene que ser más agresivo y al año tiene que volver a revalorar. Y quizás en los primeros años, pues ya con 10 años que tiene haciéndose colon, podemos parciar. Ella ha sido muy organizada. Sí, organizada en la dieta. En la dieta y la ha llevado. Así que regresamos para el último bloque, nos vamos a los comerciales, conversando con este experto, el doctor Dante Beato del staff de médicos del Centro Médico Real. Regresamos, no se vayan de ahí. Bueno, doctor, sería importante hacer un resumen de aquella sintomatología, porque definitivamente la parte tardía del cáncer hace que muchos pacientes no se curen. Entonces, pacientes que tienen estreñimiento, que tengan materia fecal con sangre. Sangre macroscópica o sangrado oculto. Que tenga factores hereditarios. Claro. Más de 40 años. Sí. Ya eso. O pacientes que alternen diarrea con estreñimiento. Y el otro factor, la anemia. Una anemia que no se explica. La anemia. Hay que investigarla a ver si tiene sangre oculta en las heces. Sí. Esos son los factores más importantes. Recuérdese que si usted tiene una enfermedad inflamatoria crónica en el intestino, usted tiene más riesgo de tener cáncer que la población general. Esos son pacientes que sí no se deja de hacer colonoscopia. Esos pacientes se van a estar haciendo colonoscopia casi todos los años, porque es muy importante coger biopsia y prevenir que aparezca el cáncer. Pregunta médica. Pregunta médico. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Pregunta médica. Buenas tardes. Buenas tardes. Entre si no va a pie. Sí, ok, doctor. Sí. ¿Aló? Tengo una pregunta, pero quiero leerle el diagnóstico. Dímelo entonces. El diagnóstico de un estudio que me hizo de una endoscopía. Conclusión, Sí, la conclusión. Sí. Dice enfermedad diverticulosis. Exacto. Sí. Solamente eso. Y que no se pudo llegar hasta dice colon antecedente y ciego no explorada. No explorada. Vamos a ver qué asesoría te dice el doctor, pero creo que no es grave esto. Tenemos divertículos. Sí. Para los divertículos dijimos que son unos saquitos. Sí. A veces ocurre que los divertículos se inflaman y alteran un poquito la luz del intestino y hace que sea difícil pasar de esa área. Pero una colonoscopía real es una colonoscopia que llega por lo menos al ciego. Últimamente se está insistiendo en que debe llegar hasta hilo en terminal. O sea que aquí tenemos el problema de que tenemos dos sectores que no se han visto, como es el colon transverso y el colon descendente, y el colon ascendente. Entonces va a tener que usar otra técnica alternativa para evaluar mejor ese colon. Quizá un estudio con tomografía. Otra llamada más. O un colon varicose. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Doctor. Sí. Lo mío no es de corazón, porque tengo un problema. A mí me da como un dolor en la espalda, me coge aquí adelante.
Sí. Y también los pies se me ponen duros y como pegajosos, se apancan como que se pierde la piel de los plazos de los pies. Para orientarte más, ya estaríamos en otra sección que no sea de gastroenterología. Así que sigue el programa que te vamos a seguir orientando sobre esta parte porque ya es medicina interna. Debe ser Y bueno estamos, que sea el cardiólogo que sí, le dé que las estamos en los instrucciones. minutos finales aquí, ardiendo en llama, muchas llamadas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas Oiga, tardes. yo soy de Asua, entonces yo quiero preguntarle al doctor que yo cerca del ano, como que yo soy estreñida, entonces parece que al hacer fuerza que me salió, yo me siento como al lado del ano, como una película. Sí. Parece como un gallito así, ¿cómo decirle? No me puedo explicar. Entonces yo quiero saber la consecuencia porque no me molesta ni nada, pero me veo está como un gallito ahí parado Sí, al lado, no sé. sí. Vamos a ver qué te dice No, Asua. si tiene sintomatología se pone Sí, algún tratamiento sí. tópico, pero parece que lo que te salió son hemorroides. De todas formas, si hay persistencia de síntomas o hay otros cambios en los intestinos, ya necesitaría una mayor evaluación. Es la Pero hasta persistencia del ahora, estreñimiento, doctor, que produce. claro, sí, pero ya el mismo hecho de la lesión no se asocia a que se te va a producir cáncer ni nada de eso. Simplemente lo que uno tendría que valorar si hay más sintomatología además de eso. Doctor, me dice usted que esta incidencia de cáncer de colon es a nivel mundial. Sí, No hay regiones donde... sí, antes comentábamos eso, Sí. que ciudades que tienen una dieta muy alta en vegetales y fibras disminuyen más. tienen menos riesgo de cáncer del colon. Eso se ve mucho en los países asiáticos. Sí. Japón Entonces- tiene mucho cáncer de colon, de estómago, pero no tiene así tanto cáncer de colon como tiene la población occidental. Lo mismo ocurre con los chinos, no tienen tanta incidencia de Entonces nosotros tenemos mucha incidencia porque es que casi no consumimos fibra. cáncer. Exacto, la conciencia es eso. Primero, estar alerta a cualquier síntoma de Aló. lo que dijimos. Y Aló. lo otro Buenas es tardes. hacer un Buenas esfuerzo en tardes. su dieta. Buenas. Hacerle una pregunta al doctor, por favor. Sí, dígame su pregunta. Díganos. Mire, yo cuando voy al baño, a mí se me altera la parte de atrás, el ano. Sí. Ujú. Ajá, yo quería saber por qué proviene eso. Me habla de Higüey. Desde Higüey, muchas gracias, Higüey. Sí. Recuerden siempre que cualquiera de estas sintomatologías se asocian con la edad. Entonces, debe hacer, si tú tienes síntomas y hay esos cambios en la región anal, debe hacerte por lo menos un estudio más profundo que sería la colonoscopía. Pero si es como ella describe, parecen ser hemorroides, según lo que ella describe, pero es prudente que te valore una persona que no sepa sin verte, que te vea el gastroenterólogo, que determine si es necesario o no un estudio más Doctor, profundo. muchas hemorroides no se han confundido con cánceres de colon. Bueno, ese es uno de los grandes errores, y ahí por eso ¿Qué? le digo que no nos quedemos con hemorroides nada más. Sí. Que mucha gente tienen hemorroides, sangran un poco y entonces dicen, no, el sangrado es por las hemorroides y no hacen el estudio. Buenas Sí. tardes, última de la tanda, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta al doctor. Sí, con mucho gusto, dígame, aproveche su llamada final. Está bien, gracias. Sí, buena. Yo quiero preguntarle al doctor. Mi mamá tuvo toxoplasmosis ¿Sí? y ella perdió toda la sangre, le bajó la hemoglobina 5, le pusieron el tratamiento y de ahí no le han vuelto a hacer más nada. Yo no sé si tiene que volverse a hacer otra vez el estudio. ¿Qué usted me Y que dice? toxoplasmosis, pero la toxoplasmosis no es causa de sangrado. No. Parece que te está confundiendo con el diagnóstico, ¿eh? Sí, no, parece que Porque ella la tiene una toxo- anemia. La toxoplasmosis se asocia con problemas principalmente oculares, Sí, sí. que puede afectar a nivel Y del sobre ojo. todo anomalías congénitas. Exacto, pero a nivel ginecológico también pudiera haber pero no a nivel intestinal. Bueno, ¿eh? doctor, usted tomó el tren temprano para la Semana Santa, muchos éxitos, Gracias ¿verdad? a Dios. Ahí esas amistades que usted tiene.
Sí, yo Sí, puedo... en la villa suya que vamos a estar. Bueno, pues el doctor Dante de Beato va a estar hasta el miércoles, ¿verdad que sí? Sí, exactamente. Entonces, su teléfono directo, su contacto directo de este médico es el 809-539-5878. Así, doctor, dándole las gracias. Maneje con cuidadito, ¿verdad que sí? Y que quizás yo me le aparezca ya, ¿verdad? Eso es lo importante. Bueno, pues sigan disfrutando de esta programación y buenas tardes.